Queridos jóvenes, buenas noches. El día de hoy, como último tema, vamos a hablar sobre los fármacos antipsicóticos. Vamos a dar una revisión general de lo que es la patología y cuando ustedes, bueno, avancen en psiquiatría con el doctor Cova, seguramente van a ampliar estos conocimientos básicos que yo les voy a presentar el día de hoy. La psicosis es un estado mental que se ha descrito como una pérdida total de contacto con la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque los pacientes que padecen psicosis experimentan alucinaciones y delirios todo el tiempo. Normalmente son pacientes que tienen unos cambios bruscos de personalidad y además su pensamiento es totalmente desorganizado. Están hablando una cosa y de pronto cambian bruscamente de temática. Además, son personas altamente agresivas. Estos pacientes, o bueno, se cree que la esquizofrenia puede ser causada por una excesiva actividad dopaminérgica. Y este es el punto que vamos a tratar, o este es el punto en el cual nos vamos a enfocar al momento de dar tratamientos a este tipo de pacientes. Vamos a decir lo siguiente, que la psicosis y la esquizofrenia están relacionadas por un exceso de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que estos pacientes andan en constante estado de hiperexcitación. ¿Y por qué se produce este estado de hiperexcitación? Porque en su sistema nervioso central existe un exceso de dopamina. Entonces, ¿cuál será el objetivo fundamental de nuestro tratamiento farmacológico? Si el paciente que tiene psicosis tiene exceso de dopamina en el sistema nervioso central, nuestro objetivo principal será disminuir la síntesis o la actividad de dopamina en este paciente a nivel del sistema nervioso central. Causas que probablemente desencadenen psicosis. El alcohol, el consumo crónico de alcohol puede desencadenar esta patología. También el mal del Parkinson, enfermedad de Huntington, algunos tumores o quistes cerebrales que promuevan la síntesis de dopamina y el Alzheimer. Está relacionada con este tipo de enfermedades, o por lo menos se cree que estas causas podrían desencadenar a futuro un episodio psicótico en los pacientes. Dentro de las otras causas se encuentran las infecciones que pueden afectar el sistema nervioso central, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis, al igual que los fármacos esteroideos y aquellos medicamentos estimulantes. Dentro de los esteroideos se cree que los glucocorticoides podrían desencadenar o activar procesos psicóticos en los pacientes, igualmente los fármacos estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo las anfetaminas. También se indica que algunos tipos de epilepsia y algunos accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágicos podrían ser la causa de, el desarrollo de esta patología en algunos pacientes. La psicosis, como indica la diapositiva, también se puede desarrollar en pacientes que ya tienen como base a la esquizofrenia, también se puede mm, desencadenar cuando el paciente desarrolla trastornos bipolares o depresión grave. Está relacionada entonces la psicosis con la esquizofrenia, habíamos mencionado y eso antes, con la depresión grave y los trastornos bipolares. Todo paciente que tenga de base alguna de estas patologías nombradas es probable que a futuro desarrolle episodios psicóticos. ¿Cuál es la sintomatología básica de la psicosis? Estos pacientes, como se mencionó, tienen un comportamiento totalmente desorganizado, viven en un mundo irreal, por lo tanto su comportamiento es muy extraño e inusual. Difícilmente interactúan socialmente, son pacientes que están aislados, tienen mucha incapacidad para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, están relegados en un solo espacio, en un rincón, no interactúan, no hablan, no tienen contacto con las otras personas o los otros pacientes.
Se mencionó también que durante los episodios psicóticos, los pacientes tienen cambios bruscos de personalidad y de conducta. Sufren un proceso de introspección, se aíslan mucho, normalmente creen que la gente constantemente los está juzgando, los está observando y que las personas que están a su alrededor están tramando algo mm, contra estos pacientes. Tienen ese tipo de pensamientos recurrentes todo el tiempo. Las personas psicóticas también desarrollan lo que se denomina soliloquio, que es cuando empiezan a hablar solas, imaginando que tienen un interlocutor como compañero. También sufren alucinaciones auditivas, escuchan voces que normalmente nadie más los podría oír. Tienen entonces no solo alucinaciones auditivas, sino también visuales. Y estas alucinaciones, tanto auditivas como visuales, se desencadenan sin un estímulo aparente. Durante sus episodios psicóticos, estos pacientes experimentan confusión mental, pierden rápidamente la capacidad de la memoria y después de ello experimentan sentimientos de mucha culpabilidad, se sienten fracasados y ingresan en procesos depresivos muy, pero muy graves. Se había mencionado que la psicosis está relacionada con el mal de Alzheimer, con la depresión grave también, ¿verdad? Para el tratamiento de esos pacientes que tienen alteraciones mentales por hiperexcitación del sistema nervioso central, secundario a un exceso de la concentración de dopamina, nosotros vamos a utilizar fármacos que se van a oponer a la acción de la dopamina. Estos medicamentos antipsicóticos se denominan neurolépticos. ¿Por qué? Porque ejercen un efecto sedante sobre el sistema nervioso central. Si ustedes recuerdan, en los pacientes con psicosis hay un exceso en cuanto a la actividad de la dopamina. La dopamina es excitadora, es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Por tanto, para apaciguar la psicosis en los pacientes, para disminuir el estado psicótico en los pacientes, lo que se hace es buscar fármacos que antagonicen el efecto de la dopamina. Los antipsicóticos que vamos a conocer a continuación no solo son utilizados para el tratamiento de la psicosis, sino también para cualquier enfermedad relacionada con hiperexcitación del sistema nervioso central, como por ejemplo la esquizofrenia y cualquier estado de agitación mental. Vamos a pasar directamente acá. Esa es la clasificación que nos interesa. Para el tratamiento de la psicosis, nosotros normalmente recurrimos al uso de antipsicóticos típicos, porque también existen los atípicos. Sin embargo, los fármacos antipsicóticos más utilizados son los llamados antipsicóticos clásicos o antipsicóticos típicos. Y estos fármacos se dividen en tres grupos. Tenemos como grupo primario a las fenotiazinas, como segundo grupo a las butyrofenonas y como tercer grupo a los tioxantenos. Para el examen solo voy a preguntar antipsicóticos típicos. En relación a las fenotiazinas tenemos tres subgrupos. Las fenotiazinas alifáticas, las fenotiazinas piperidínicas y las fenotiazinas piperacínicas. En relación al primer subgrupo, es decir, hablando sobre las fenotiazinas alifáticas, el fármaco más utilizado es la clorpromazina. En relación a las fenotiazinas piperidínicas, la tioridazina es la más utilizada. Y en relación a las piperacínicas, son moléculas muy lipofílicas, demoran en mostrar sus efectos en el sistema nervioso central. Y vamos a hablar acerca de la triofluoroperacina. Cabe mencionar que el antipsicótico más utilizado en nuestro medio es la clorpromazina. En relación a las butyrofenonas, el haloperidol es el antipsicótico más utilizado y normalmente viene en presentaciones sólidas de liberación lenta. Para finalizar, el tercer grupo está representado por los tioxantenos. En relación a este,
el único fármaco en realidad que tenemos es el tioxiteno, tioxixeno. En relación a los antipsicóticos nuevos de nueva generación, denominados también antipsicóticos atípicos, podríamos mencionar las dibenzodiazepinas y los benzisoxazoles. Esto no les voy a preguntar porque son fármacos atípicos, como se había mencionado. Sin embargo, hoy en día se está utilizando mucho la clozapina y la risperidona. Como había indicado, en relación a los derivados de la fenotiazina, clorpromazina y fluoridazina son los fármacos más utilizados, tioxiteno como fármaco derivado del tioxanteno y el haloperidol como derivado de la pipidofenona. Todos estos medicamentos normalmente son administrados por vía oral, tienen una excelente absorción oral. Algunos pueden administrarse, sin embargo, también por vías parenterales, como por ejemplo la vía intravenosa, la vía sublingual o la vía intramuscular, dependiendo la rapidez de acción que se quiera promover en el paciente. Todos estos medicamentos tienen un metabolismo farmacológico y solo aquellos que se administran por vía oral tienen el metabolismo hepático de primer paso. Se mencionó que tenían una gran liposolubilidad y esto les permite atravesar rápidamente cualquier barrera biológica e ingresar sin problemas al sistema nervioso central, atravesando la barrera hematoencefálica. Su vida media en el tejido celular subcutáneo es muy prolongada y estos medicamentos tienden a almacenarse en el tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son los efectos de los antipsicóticos? Normalmente estos fármacos se encargan de alterar la conducta del individuo y su principal mecanismo de acción es actuar sobre los receptores DOPA2. Eso es lo único que yo quiero que se acuerden. Los antipsicóticos como mecanismo de acción interactúan con los receptores dopaminérgicos, principalmente DOPA2. Los antipsicóticos clásicos o típicos que vamos a preguntar en el examen tienen las siguientes características. Estos medicamentos, debido a su gran liposolubilidad, llegan rápidamente al sistema nervioso central una vez que lograron atravesar la barrera hematoencefálica. Dentro del sistema nervioso central se encargan de bloquear los receptores DOPA2. Si ustedes recuerdan, los pacientes que desarrollan psicosis tienen a nivel del sistema nervioso central un exceso de la actividad de dopamina. Entonces habíamos indicado que para tratar a un paciente que tiene psicosis, nosotros tenemos que utilizar medicamentos que disminuyan la actividad dopaminérgica en el sistema nervioso central. Y precisamente eso hacen, o ese es el mecanismo de acción de estos fármacos antipsicóticos clásicos. Ingresan al sistema nervioso central y bloquean los receptores DOPA2. De esta manera, evitan la interacción de dopamina con su receptor DOPA2 y disminuye la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Los fármacos que normalmente son utilizados como antipsicóticos no son selectivos o específicos para un solo receptor. De manera adicional, también pueden estimular otros receptores y es por ello que ocasionan muchos efectos colaterales. Producen un estado de tranquilidad e indiferencia inmediatas en el paciente que está psicótico y en estado de hiperexcitación. ¿Y por qué provocan esto? Porque son depresores del sistema nervioso central. Bueno, en esta imagen estamos demostrando, o por lo menos vamos a intentar comprender cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Se muestra en la imagen superior. Ya, en esta imagen, perdón, tenemos el botón presináptico en el cual vamos a visualizar los receptores, las vesículas de almacenamiento de dopamina y en su interior tenemos a las moléculas de dopamina. Este es el espacio sináptico y acá estamos observando el botón postsináptico con los receptores dopaminérgicos. Se supone que en un paciente que tiene psicosis hay exceso de la actividad de dopamina, ¿verdad? En el sistema nervioso central.
¿Cómo funcionan los antipsicóticos clásicos o los típicos? Ingresan al organismo, como son moléculas muy liposolubles, rápidamente alcanzan la circulación y gracias a la circulación sistémica llegan hasta el espacio sináptico. Estas moléculas de color verde representan a los fármacos antipsicóticos clásicos, que se encargan de bloquear los receptores dopaminérgicos de tipo 2. De esta manera disminuyen la hiperexcitabilidad generada por la dopamina. La mayor parte de los fármacos neurolépticos utilizados en el tratamiento de la psicosis y en el tratamiento de la esquizofrenia, como indica la diapositiva, son fuertes bloqueadores de los receptores postsinápticos dopa-2, distribuidos en el sistema nervioso central. Especialmente se dice que actúan a nivel del sistema frontal mesolímbico. Eh, en estas imágenes vamos a indicarles cuál es la principal diferencia entre los antipsicóticos clásicos o típicos o tradicionales y entre los antipsicóticos atípicos. Si observan bien, los fármacos clásicos o tradicionales que se utilizan, si bien se encargan de bloquear los receptores dopa-2, asimismo bloquean otros receptores a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo los receptores alfa-1, los receptores histaminérgicos de tipo 1 y los receptores colinérgicos. Al bloquear estos medicamentos, otros receptores, independientemente del bloqueo dopa-2, generan muchos efectos colaterales. Sin embargo, las moléculas nuevas, conocidas como antipsicóticos atípicos, como la clozapina, aparte de bloquear a receptores dopa-2, pueden bloquear también a receptores dopa-1, dopa-4. Asimismo, se encargan de bloquear receptores histaminérgicos de tipo 1, receptores colinérgicos, receptores serotoninérgicos y receptores adrenérgicos alfa-1 y alfa-2. Entonces, este grupo de medicamentos, estamos hablando de los atípicos, ocasionan por este bloqueo sobre diversos receptores mayores efectos colaterales. Hay medicamentos que, por ejemplo, como la levodopa, que se convierte en dopamina en el sistema nervioso central y es utilizado en pacientes con Parkinson. Asimismo, las anfetaminas, que son amplificadoras del sistema nervioso simpático adrenérgico, agravan la esquizofrenia y producen muchos episodios psicóticos. Estos medicamentos están totalmente contraindicados en pacientes que tienen psicosis. ¿Por qué? Porque de una manera u otra amplifican el efecto dopaminérgico en el sistema nervioso central. En relación a los efectos antipsicóticos de estos fármacos que hemos nombrado, por ejemplo la clorpromazina, producen alteraciones psicológicas por bloqueo no solo de los receptores dopa-2, sino también de los otros receptores localizados en el sistema nervioso central. Provocan una disminución de la motricidad. Por eso estos pacientes que toman antipsicóticos normalmente andan sedados la mayor parte del tiempo. Estos medicamentos también pueden provocar reacciones adversas a nivel del sistema endocrinológico del paciente. Estos fármacos logran un incremento en la conversión periférica de andrógenos en estrógenos. Esto provoca un fenómeno de feminización en los pacientes. Dependiendo. En un paciente varón se desencadenará un proceso de feminización relacionado con el desarrollo de ginecomastia, galactorrea y disminución del apetito sexual. En las mujeres, este exceso de hormonas sexuales femeninas, estamos viendo que los andrógenos se convierten en estrógenos. En las mujeres también se va a desencadenar amenorrea, ausencia del ciclo sexual, también ginecomastia, galactorrea y disminución de la libido. En algunas circunstancias podrían desencadenar elevaciones anormales de la presión arterial
Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que cuando se eleva la presión arterial, también se eleva la frecuencia cardíaca. O en otras palabras, si se eleva la frecuencia cardíaca, también se eleva la presión arterial. Los fármacos antipsicóticos que ya se mencionaron son muy útiles no solamente para la psicosis maníaco-depresiva, sino también para el tratamiento de pacientes que tienen esquizofrenia. Estos medicamentos, por bloqueo de los receptores serotoninérgicos localizados a nivel del sistema nervioso central, también tienen acción antiemética. No sé si recuerdan, pero podemos volver a la imagen. Estos medicamentos también estaban bloqueando receptores serotoninérgicos. Asimismo, tienen acción antihistamínica a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque bloquean también receptores histaminérgicos. Tienen que recordar que la histamina, cuando estimula receptores H1 en el sistema nervioso central, activa el estado de alerta, eleva el estado de alerta. Cuando nosotros administramos antipsicóticos, estos receptores H1 de la histamina son bloqueados. Por lo tanto, esto contribuye a inducir sedación en los pacientes. ¿Y por qué mecanismo los fármacos antipsicóticos provocan o tienen efecto antiemético? Es decir, son útiles para los vómitos. La respuesta es que los fármacos antipsicóticos también bloquean receptores serotoninérgicos de tipo 3 localizados en la zona gatillo receptora. De ahí es que nace su efecto antihistamínico. Vamos a volver a esta imagen. Si ustedes observan, los receptores o los fármacos antipsicóticos también se encargan de bloquear receptores histaminérgicos y también se encargan de bloquear receptores serotoninérgicos. Ay, Dios, se está cortando la imagen, pero si no logro reponerla, enseguida voy a buscar. Función, acá. Logré reponer. Bueno, lo que les voy a preguntar es, bueno, también voy a preguntar en el examen algunos efectos adversos, como por ejemplo la presencia de depresión, tortícolis en la región cervical, síndrome parkinsoniano, es decir, temblores, bradicinesia en estos pacientes antipsicóticos, porque estamos disminuyendo la actividad de la dopamina en el sistema nervioso central. Y también por ello tienen o manifiestan una gran sensación de cansancio. Todo esto corresponde un poquito a la sintomatología de pacientes con Parkinson. Si ustedes recuerdan, en el paciente con Parkinson, la dopamina estaba muy disminuida, por eso estos pacientes tenían temblores en las extremidades, sensación de cansancio extremo, bradicinesia, facies inexpresiva, a causa de la disminución de dopamina. Cuando se utilizan antipsicóticos en pacientes con psicosis o esquizofrenia, también se determina por bloqueo de receptores dopa-2, disminución de la actividad de dopamina, y es por eso que los pacientes presentan un síndrome llamado parkinsoniano, por disminución en la actividad de dopamina al bloquear receptores dopa-2. Algunos pacientes pueden desencadenar o pueden desarrollar, mejor dicho, convulsiones, eh, efecto de tolerancia, es decir, a medida que transcurre el tiempo necesitan duplicar o triplicar la dosis inicial para obtener el mismo efecto al inicio de su tratamiento. También alteraciones endócrinas, como hemos podido observar, los andrógenos se convierten en estrógenos y esto ocasiona alteraciones físicas morfológicas en los pacientes, ejemplo, ginecomastia, galactorrea, ¿verdad? Y como son sustancias extrañas, también pueden desencadenar reacciones alérgicas. Todos los antipsicóticos. Continuando con los efectos adversos que son múltiples, los antipsicóticos, como la clorpromacina, se depositan a nivel ocular, principalmente a nivel de la córnea y el cristalino, provocando opacidad. Y el fármaco que se acumula a nivel de la retina y podría provocar ceguera es la tiroidazina. A nivel cardíaco, estos fármacos
provocan arritmias principalmente relacionadas con las bradiarritmias. En último caso, provocan bloqueo auriculoventricular de tercer grado con paro cardíaco. ¿Y por qué provocan disminución de la actividad adrenérgica? No sé si ustedes recuerdan, en el sistema nervioso central, la dopamina se convierte en noradrenalina, la noradrenalina en adrenalina y la adrenalina finalmente es el neurotransmisor que se encarga de elevar la frecuencia cardíaca, elevar la presión arterial. Como nosotros estamos utilizando fármacos que evitan la acción dopaminérgica, es obvio que la presión arterial va a bajar y el paciente va a desarrollar hipotensión y también bradicardia. Estos medicamentos son altamente teratogénicos, provocan malformaciones a nivel del tubo neural, también la leporino, por eso no se pueden administrar en mujeres embarazadas, son de categoría X. En algunos pacientes pueden inducir el síndrome hemolítico maligno, que se caracteriza por la presencia de fiebre, marcada leucocitosis y rigidez muscular. No se tiene una explicación clara de por qué se desarrolla este tipo de síndrome hemolítico maligno. No está presente en la mayoría, pero sí en algunos. En caso de sobredosis, ¿qué se hace? Estos fármacos se administran por vía oral, entonces lo que se hace de forma inmediata es evitar que el fármaco se absorba en la primera porción del intestino delgado. ¿Y de qué manera logramos esto? Realizando un lavado gástrico. Se puede también administrar carbón activado para que sufra el carbón activado quelación con el medicamento o el antipsicótico ingresado de forma tóxica y de esta manera impedir su absorción y su efecto sistémico. También se pueden administrar laxantes salinos para aumentar el peristaltismo y evitar precisamente que se absorba en la primera porción del intestino delgado. Finalmente, si esto no da resultado, se interna al paciente en unidad de cuidados intensivos para darle soporte general. Y con esto, queridos jóvenes, he acabado la exposición. Litio, no voy a preguntar porque es un medicamento demasiado tóxico y solo es utilizado en algunos pacientes. Todo lo que acaba de explicar se ingresa al examen y con esto completo los 5 temas. Si ustedes tuvieran alguna duda del contenido, no han entendido algo, por favor háganmelo saber al grupo de WhatsApp para que yo comparta la explicación con todos los integrantes del grupo. Mil gracias por prestar atención a este video y ya saben que cualquier duda me avisan al grupo WhatsApp. Tengan ustedes buenas noches.